Bienvenidos, bienvenidas, a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por AQ, listos para sumergirnos juntos en un mundo de Pasius superíndice 3n, intriga y, sobre todo, amores prohibidos. Hoy vamos a hablar de esas series que te dejan sin aliento, esas historias que te hacen suspirar, reír, llorar y, por supuesto, cuestionarte el significado del amor y sus límites. Vamos a explorar esas joyas turcas que se atreven a mostrar el lado ese oscuro y apasionante del Corazu superíndice 3n humano, las series con amores prohibidos. Prepárense para un viaje lleno de drama, giros inesperados y personajes que te robaron en el Corazu superíndice 3n. Porque si hay algo que las series turcas saben hacer a la perfección superíndice 3n, es crear relaciones complejas y llenas de matices, donde el amor se enfrenta a la tradición superíndice 3n, la familia, el honor y, a veces, a uno mismo. Y antes de que nos adentremos en este universo de pasiones ocultas, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Siempre estamos trayendo contenido nuevo sobre series turcas, análisis de personajes, recomendaciones y, por supuesto, mucho drama. Que a suscribirse se ha dicho. Y ahora empecemos con este recorrido por los amores prohibidos de la televisión superíndice 3n turca. Vamos a empezar con una serie que, si no la han visto, deben agregarla inmediatamente a su lista, Asmemnuo, como se conoce en algunos pauses, Amor Prohibido. O Amor Prohibido. Esta serie es un clásico, un referente, una joya que ha marcado a generaciones. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Lo que Biter no espera es que, al mudarse a la mansión superíndice 3n de su esposo, se sentirá atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. La química entre Biter y Belul es innegable, palpable, electrificante. Desde el primer momento, la tensión superíndice 3n entre ellos es tan fuerte que casi se puede cortar con un cuchillo. Y a pesar de que ambos saben que su relación superíndice 3n es incorrecta, peligrosa y destructiva, no pueden evitar ceder a la tentación superíndice 3n. Lo que hace al amor prohibido tan fascinante es la complejidad de sus personajes. Biter no es una villana unidimensional, sino una mujer atormentada por su pasado, por la relación superíndice 3n con su madre y por la falta de amor verdadero. Belul, por su parte, es un personaje contradictorio, que lucha entre su deseo por Biter y su lealtad a su tuo. La serie explora temas como la ambición superíndice 3n, la soledad, la infidelidad y las consecuencias de nuestros actos. Y el final, el final es simplemente devastador. Prepárense para llorar a mares, porque Amor Prohibido no deja indiferente a nadie. Es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te acompaña más o menos a mucho después copyright SD. Haberla terminado. Otra serie que explora las complejidades del amor prohibido es Medcezir. Aunque a primera vista pueda parecer una serie juvenil, Medcezir profundiza en temas mucho complejos, como la diferencia de clases sociales, la corrupción superíndice 3n y las relaciones familiares disfuncionales. La historia se centra en Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a Selim Serez, un abogado adinerado que decide ayudarlo. Yaman se muda a Altinkoy, un barrio exclusivo, donde conoce a Mira Beylice, una chica rica y popular que vive una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, la vida de Mira no es tan idílica como parece. Ella tiene problemas familiares, una adicción superíndice 3n al alcohol y una relación superíndice 3n complicada con su novio, Orkun. Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, pero su relación superíndice 3n se ve obstaculizada por sus diferentes mundos y por las presiones sociales. Lo que hace a Medcezir tan atractiva es la forma en que muestra la lucha de los personajes por superar sus propios demonios y encontrar su lugar en el mundo. Yaman y Mira son dos almas gemelas que se encuentran en un momento difícil de sus vidas y que se ayudan mutuamente a crecer y a madurar. Su amor es un amor prohibido porque desafía las convenciones sociales y las expectativas de sus familias, pero también Copyright N es un amor puro y sincero que les da fuerzas para seguir adelante. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y a hablar de una serie que combina el amor prohibido con la venganza y el drama familiar, Istanbul Yuhelin o La novia de Estambul. Esta serie, basada en una historia real, nos presenta a Süreyya,
Una joven cantante de Estambul que se enamora de Faruk Boran, el hijo mayor de una poderosa familia de Bursa. Süreyya y Faruk se casan y se mudan a la mansión superíndice 3N de los Boran, donde Süreyya se enfrenta a la hostilidad de Esma, la matriarca de la familia, una mujer tradicional y autoritaria que no aprueba su matrimonio. Esma ve a Süreyya como una intrusa que amenaza la armonía de su familia y que no encaja en su mundo. La relación superíndice 3N entre Süreyya y Esma es el eje central de la serie. Es una relación superíndice 3N llena de tensión superíndice 3N, de resentimiento y de luchas de poder. Pero también Copyright N es una relación superíndice 3N que evoluciona a lo largo de la historia, a medida que Süreyya y Esma aprenden a conocerse y a respetarse mutuamente. El amor entre Süreyya y Faruk también Copyright N se enfrenta a numerosos obstáculos, como los secretos del pasado de Faruk, las intrigas de sus hermanos y las presiones de la sociedad. Pero a pesar de todo, Süreyya y Faruk luchan por mantener su amor vivo y por construir un futuro juntos. La novia de Estambul es una serie que te atrapa por la belleza de sus paisajes, por la fuerza de sus personajes femeninos y por la intensidad de sus emociones. Es una historia de amor, de familia, de tradiciones y de superación superíndice 3N personal que te dejaron pensando mucho después Copyright S de haberla terminado. Siguiendo con las historias basadas en hechos reales, no podemos dejar de mencionar KRMZ Oda o la habitación superíndice 3N roja. Esta serie, aunque no se centra exclusivamente en amores prohibidos, presenta historias de pacientes que acuden a una psicu superíndice 3 loga en busca de ayuda, y muchas de esas historias involucran relaciones complejas, infidelidades y amores que desafían las normas sociales. La habitación superíndice 3N roja es una serie diferente, es introspectiva y reflexiva que las anteriores. No se centra tanto en el drama externo, sino en el drama interno de los personajes. A través Copyright S de las sesiones de terapia, conocemos sus miedos, sus traumas, sus deseos y sus secretos profundos. Lo que hace a la habitación superíndice 3N roja tan fascinante es la forma en que aborda temas tabú como el abuso sexual, la violencia copyrightstica, la depresión superíndice 3N y la ansiedad. Es una serie valiente y honesta que te invita a reflexionar sobre tu propia vida y sobre tus propias relaciones. Y aunque no todas las historias de la habitación superíndice 3N roja involucran amores prohibidos, que muchas de ellas exploran las consecuencias de las relaciones disfuncionales y de las decisiones impulsivas. Es una serie que te hace pensar en el impacto que tienen nuestras acciones en la vida de los demás y en la importancia de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Ahora, vamos a hablar de una serie que ha causado furor en todo el mundo, Yarg o Juicio. Esta serie, un thriller judicial con toques de romance, nos presenta a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo, y a Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus respectivas familias. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren secretos oscuros y mentiras que amenazan con destruir todo lo que conocen. La química entre Ilgaz y Ceylin es innegable, pero su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por sus diferentes personalidades y por sus diferentes enfoques de la justicia. Ilgaz cree en la ley y en el orden, mientras que Ceylin está dispuesta a romper las reglas para defender a sus clientes. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una relación superíndice 3N apasionada y complicada. Su amor es un amor prohibido porque desafía las convenciones sociales y porque pone en peligro sus carreras. Juicio es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Llena de giros inesperados, de personajes complejos y de dilemas morales que te hacen cuestionar tus propias convicciones. Es una serie que te atrapa por su ritmo trepidante, por su guión inteligente y por la química entre sus protagonistas. Y para finalizar este recorrido por los amores prohibidos de la televisión superíndice 3N turca, vamos a hablar de una serie que ha conquistado los corazones de miles de personas, Senu con diéresis Kalkapmo, llamas a mi puerta. Esta serie, una comedia romántica con toques de drama, nos presenta a Eda Yildiz, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para que Serkan pueda cerrar un importante contrato comercial. Al principio, Eda y Serkan se detestan mutuamente, pero a medida que pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse.
Su relación superíndice 3N es un amor prohibido porque Serkan es el jefe de Eda y porque ambos tienen diferentes objetivos y prioridades en la vida. Pero a pesar de todo, Eda y Serkan luchan por su amor y por construir un futuro juntos. Llamas a mi puerta es una serie que te hace reír, llorar y suspirar. Es una historia de amor moderna y divertida que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Es una serie que te atrapa por la química entre sus protagonistas, por su humor inteligente y por su mensaje positivo. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por los amores prohibidos de la televisión superíndice 3N turca. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recapitulando un poco, hemos hablado de Amor Prohibido, una serie clásica que explora la infidelidad y sus consecuencias. También Copyright N hemos hablado de Medcezir, una serie juvenil que profundiza en temas como la diferencia de clases sociales y las relaciones familiares disfuncionales. Hemos mencionado La novia de Estambul, una serie basada en una historia real que nos presenta una lucha de poder entre una nuera y su suegra. No podamos olvidar La habitación superíndice 3N roja, una serie introspectiva que aborda temas tabú a trabu copyright S de las historias de sus pacientes. Y, por supuesto, hemos hablado de El juicio, un thriller judicial con toques de romance que te mantiene al borde del asiento, y de Llamas a mi puerta, una comedia romántica que te robaru el corazón superíndice 3N. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series turcas y para sumergirse en el apasionante mundo de los amores prohibidos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore el tema de los amores prohibidos y que no haya mencionado en este vídeo? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden que siempre estamos trayendo contenido nuevo sobre series turcas, así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y do copyright genme sus comentarios. Los espero en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme y hasta la superíndice 3.